En el Rotary Paso del Rey, con el auspicio de Came y Euseb Moreno, el licenciado Damián Dipache dio una conferencia sobre la actualidad económica argentina. Antes de comenzar, pudimos hablar con él. ¿Es posible una devaluación con buenos resultados sin un plan económico? Mira, dos cosas. En principio, la realidad, la devaluación se termina dando ante una situación donde tenés una escasez de dólares muy grande. Pero también tenés, además, una falta de confianza en el plan de política económica. Ahora tenés una incertidumbre política. ¿Por qué? Porque esta definición de las PASO, de lo que fue las PASO en estos 3/3, bueno, genera mucha incertidumbre en el mercado por quién efectivamente va a revertir este desequilibrio macroeconómico que queda en Argentina y que va a quedar independientemente de lo que transcurra en las elecciones generales. La devaluación no fue de un 22%. Yo ayer lo decía en TN. Digo, vos tuviste un tipo de cambio oficial mayorista que el 1 de agosto al 14 de agosto venía acelerándose a una velocidad del 16%. Todos los días vivías sin pizarra que aumentaba un peso el dólar. A su vez tuviste los impuestos, 7,5 para bienes, 20% para servicios y después el 22%. Entonces, efectivamente es intentar mostrar que uno de alguna manera le va a dar un tipo de cambio más competitivo para la exportación y menos, digamos, un incentivo menor en la importación. Pero la realidad es que no tenés dólar y no tenés mecanismo de restablecer el nivel de reservas en Argentina, porque de vuelta se te volvió a ampliar la brecha. Y ahora la situación por la cual atravesás es que al tener un ministro de Economía que efectivamente era candidato a presidente, bueno, el resultado de la realidad ha sido adverso. Entonces efectivamente juega un doble rol que termina perjudicando a su plan, a la credibilidad de su plan de política económica, pero además termina perjudicando a los ciudadanos de a pie, ¿no? Esa situación. Para quienes vivimos el año 89, 88, 89, esto es como un déjà vu, es decir, volvemos otra vez a una situación, creo yo, muy parecida. ¿Hay posibilidad de una hiperinflación? Mirá, hay una caída de la demanda del peso, en aquel momento la diferencia era que uno podía acceder a dólares, al mercado cambiario, sin cepo. Hoy en la economía tenés 31 cepos, cada vez se cierra más. Y efectivamente, primero, puede dispararse al paralelo. Y segundo, para que se viva un escenario de hiperinflación, todos los argentinos, la demanda del peso debería caer no solamente en los bolsillos de los argentinos, sino en el bolsillo de los ahorristas. O sea, que la demanda del peso caiga hasta repudiar la moneda y efectivamente no querer mantener el ahorro en peso. Es decir, sacarla de los bancos. Efectivamente. Entonces, hoy el escenario muestra que el Banco Central de la República Argentina estuvo muy rápido en corregir la tasa de política monetaria y mandarla al 118%. ¿Por qué? Porque hoy incluso una corrida se da por WhatsApp, ¿me entendés? Y ese lunes, después de las elecciones, hubo mucho whatsappeo. ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Cómo abre el mercado? Fue muy rápido. En ese sentido, así como uno critica, creo que tuvo un buen movimiento de muñeca. Bueno, a mí me parece que en relación a lo que vamos a vivir en las elecciones generales va a tener que ser muy contundente todos los candidatos, efectivamente, que pasa el 23 de octubre. Tanto para el ministro de Economía en la transición a otorgar el cargo como el 10 de diciembre, como para aquel que resulte ganador. Va a ser muy importante eso para lograr una transición efectivamente, mínimamente, que no sea tan abrupto el desorden, digo. Tiene que haber dólares en el banco para eso. Efectivamente, bueno, Argentina no tiene hoy una forma, digamos, de incorporar en forma genuina reserva del Banco Central de la República Argentina, más que los que puede otorgarle el Fondo Monetario Internacional. Además son neto negativos, porque lo que Argentina reciba ya lo tiene que devolver al préstamo de los cataríes, tiene que devolverlos a la Confederación Andina de Fomento, tiene que efectivamente volcar parte de esos dólares para cambiarlos por los swap chinos en el caso de hacer importaciones. Se le debe a los importadores 15.000 millones de dólares, por eso no hay hoy un mecanismo genuino ya para restablecer el nivel de reservas, ¿no? Dos preguntas de cara al futuro, si se puede, medio difícil, pero la primera, ¿cómo se puede implementar una conversión a distintas monedas para que cada uno pueda en el futuro
transar cualquier bien en distintas monedas, inclusive servicios, como puede ser un albañil o un mecánico. Bueno, en el caso de uno de los candidatos, que es Javier Milei, que propone la dolarización, hay varios esquemas que se están evaluando desde el equipo técnico. Esto es información periodística. Yo no estoy al cargo de esa política económica que pueda llegar a establecer desde el punto de vista monetario fiscal. Sí, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista monetario, hay varias alternativas. Una alternativa es decir, bueno, logro tener la cantidad de dólares suficiente para converger en un tipo de cambio y dolarizar a partir de ahí. Hay otra idea que es directamente dejar fluir el peso y el dólar, que vayan, digamos, circulando y que los argentinos vayan eligiendo cuál moneda van utilizando a un tipo de cambio. Hoy sería un tipo de cambio de 750 pesos, en el cual el valor del peso frente al dólar te lo toman. Entonces vos vas a un bar y si compras una pizza y sale una porción o dos porciones 750 pesos, tenés la posibilidad de pagarla con un dólar o con 750 pesos. Seguramente vos vas a decir, bueno, pero los argentinos van a elegir sacarse los pesos de encima y no van a usar los dólares. Bueno, yo creo que va a haber un incentivo para que el dólar circule. Todos los que tenemos dólares o todos los que tienen dólares fuera de la economía circule de alguna forma que haya incentivos para que efectivamente la moneda que haya elegido Argentina para que sea unidad de cuenta, reserva de valor y medio de cambio sea el dólar y no sea el peso. La última de estas dos del futuro, ¿qué se le puede decir a mucha gente humilde que tiene, por ejemplo, Moreno? La gran mayoría es asalariado o gente muy humilde. ¿Cómo repercuten este tiempo, las medidas, toda esta transición, digamos, hasta que venga el gobierno nuevo? No se puede lograr generar empleo si no hay alguien que produzca y extraiga riqueza de forma inteligente. El empleo se genera porque hay una empresa que está generando algo está generando. Nos hemos acostumbrado a un sistema donde alguien te regalaba algo sacándole a otro. Ese sistema Robin Hood es imposible, es insostenible y se llevó al modelo agotado. Entonces hay que revertir el cambio de valores. Hay mucha gente laburadora, mucha gente digna, mucha gente que emprende, mucha gente que quiere trabajar. Bueno, ese debe ser el verdadero protagonista del futuro. Y yo creo que en ese sentido Argentina tiene un futuro muy próspero. Argentina tiene muchas oportunidades en el sector agrario, en el sector ganadero, en el sector de energía, en el sector de la minería, en el sector de la economía del conocimiento. Argentina no genera empleo efectivamente porque hay mucho riesgo para generarlo y mucho costo. Las pymes no producen porque efectivamente tiene una presión tributaria enorme y una burocracia terrible. Cuando se cambien esas condiciones, Argentina puede multiplicar por 2 la cantidad de hoy de empleados asalariados. Aprovecho la última, te pregunto, ¿cuáles son los 3 ítems que más déficit fiscal generan en estos momentos? Bueno, sin ninguna duda, todo lo que tiene que ver con la asistencia social. Estamos hablando de que los planes sociales son parte de ese déficit. Otra situación importante respecto de esa cuenta tiene que ver con transferencias a provincias, transferencias nacionales a las provincias para solucionar sus cuentas. Y otra situación importante tiene que ver con que hoy tenés una situación donde el déficit fiscal, producto de esa sequía, sigue siendo grande y la economía comienza a decrecer. Producto de que tenés una restricción externa muy fuerte, es decir, no tenés los dólares suficientes para importar, por lo cual el nivel de producción empieza a caer y entras en recesión. Eso está generando que el nivel de recaudación caiga y vos tengas que emitir pesos para financiar ese déficit. A pesar de eso, Sergio Massa generó un ajuste en el primer semestre del año que no alcanza. Muchísimas gracias. Un placer, abrazo. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro.